Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina. Cadena Ser. Hola Nieves, hola de nuevo. Hola. Hoy sesión doble en La Ventana. Hola, Carlos, ¿qué tal? Ya hemos disfrutado mucho antes conversando contigo y ahora vamos a presentar el último capítulo de la serie dedicada a la presencia de la Iglesia Católica en la educación en España durante casi 2 siglos, a partir del primer concordato. Y como esta serie nos coincide con la visita del Papa, un detalle, yo quiero aportar un detalle solo por conectar historias y perfilar un retrato más completo. Estos días ya hemos recordado en más de una ocasión que España es un Estado aconfesional, al menos sobre el papel, que eso no casa bien no solo con toda la parafernalia que rodea este viaje, ni tampoco con los privilegios que sigue manteniendo la Iglesia Católica, pero quiero poner el foco un momentito en la otra parte, en la política. Porque el otro día en el Congreso hubo grupos que se ausentaron del hemiciclo, no estuvieron en el discurso del Papa, aunque lo diera en calidad de jefe de Estado, pero no estuvieron. Pero es que en 1979, y eso está bien recordarlo, algunos padres de la Constitución, esa que dice que somos un Estado confesional, tampoco estuvieron de acuerdo en la renovación del concordato. Bueno, le llamaron y se llama Convenio Internacional, pero es lo mismo. Pero está bien recordar esto. Sí, sí. Hoy cerramos el repaso, que ha sido un repaso reducido, ha sido muy ligero en realidad. Pero ya quien no supiera... Intenso. Se ha hecho una idea. Y es de lo que esto es por lo que yo considero un desastroso sistema educativo en su conjunto actual, ¿no? Que dirá alguien, hombre, pues mi colegio es muy bueno, que yo me alegro mucho. O alguien dirá, pues a mí como maestro me pagan muy bien y me siento estupendamente, pues enhorabuena. O conmigo las monjas eran muy buenas, pues estoy segura, porque no te fijaste en lo malas que eran con las demás, ¿no? Te importaba lo buenas que eran contigo. Así que vamos a dejar al margen las experiencias particulares, por favor. En cuanto se murió el dictador Franco, en vez de apostar por el progreso cultural, en mejorar la enseñanza y en empezar a dirigir el país hacia una democracia plena, lo primero que se hizo a finales de los 70 fue blindar a la Iglesia y a la monarquía. Eso fue el principal objetivo. Con aquel todo está atado y bien atado, Franco nos encajó al corrupto Juan Carlos y una vez asegurado el Borbón, entre 1976 y 1979 corrieron a pergeñar un plan que protegiera los privilegios de la Iglesia, pero sobre todo sus ingresos económicos y el control sobre la enseñanza. Y así fue como nos engañaron, cambiando la palabra concordato por convenio internacional, que 45 años después sigue vigente. Ese convenio lo firmaron los franquistas, no los demócratas, porque los demócratas auténticos, los progresistas de verdad, por mencionar a Gregorio Peces Barba o a Jordi Soletura, padres de la Constitución, o como Heribert Barrera, de Esquerra Republicana, denunciaron la inconstitucionalidad de aquellos acuerdos con la Iglesia. Fue una puñalada por la espalda. Si mal no recuerdo, ese nuevo concordato, al que llamaron efectivamente convenio, constaba de 4. Cuatro, sí. Una cosa muy básica, muy esquemática. 4 acuerdos principales. Sí, porque es que aprendieron a sintetizar, Sí, ya no hacía falta tanta palabrería para mandar. Cada acuerdo afectaba a un ámbito, al jurídico, para proteger lo más posible los desmanes de la Iglesia, al militar, para asegurar la presencia de curas en las Fuerzas Armadas, al económico, para que los españoles siguiéramos sosteniendo con nuestro dinero a la Iglesia, sus nóminas, el mantenimiento de sus propiedades, la especulación inmobiliaria, además de seguir librándole, por supuesto, de pagar impuestos. Y el cuarto y último ámbito era muy importante, la enseñanza católica, que el Estado franquista de 1979 se comprometió a mantener inamovible. Y luego los que nos vienen tratando como idiotas que somos, porque lo somos, nos cuentan que este Estado es aconfesional y laico. Vayan ustedes a pastar. Los presidentes y ministros heredados del franquismo que hemos tenido, Aznar, Rajoy,
ese ministro Jorge Fernández que tenía el ángel, que hace falta estar desquiciado para decir que el ángel de la guarda te ayuda a aparcar el coche, en fin, Mayor Oreja, el creacionista estos no han necesitado nunca disimular que este país no es ni laico, ni aconfesional, ni mantenedor de los privilegios de una secta religiosa, porque ellos están en su salsa, ellos presumen de ello. Los que llevan haciendo equilibrios 45 años para intentar engañarnos son los otros, los socialistas desde Felipe González, que supongo que muchos se irán a la cama pensando, pero ¿a quién creemos estar engañando? No lo sé. También entonces encontrarás algún periodista de Moqueta y Salón dando su mérito al rey de España de entonces. ¿Pero mérito por qué? ¿Qué tuvo que ver Juan Carlos en esto de los acuerdos con el Vaticano? Eso es que costó tantos años firmar. Sí, pues si lo buscas vas a encontrar, es muy gracioso, esto es muy cómico. Leerás que fue Juan Carlos quien facilitó que se deshicieran los malos rollos del Vaticano con España en 1976, que esto no lo hemos tocado, pero el franquismo y el Papa, y si lo tocamos fue hace tanto que ya ni me acuerdo, el franquismo y el Papa estuvieron enfrentados porque Franco exigió nombrar a los obispos y el Vaticano se negaba. Claro, y acabaron a guantazos, sin hablarse. Pero entonces apareció Juan Carlos en el 76 y dijo, no os preocupéis, que yo, como hijo putativo de Franco y su sucesor en la jefatura del Estado, renuncio a nombrar obispos, porque además no puedo perder tiempo en esto y desatender a las novias. Esto lo puedes reducir a que qué bueno Juan Carlos que renunció a nombrar obispos, o explicar que a Juan Carlos, como pecador mayor del reino, le traían al pairo los obispos y el nombramiento y todo lo demás. Pero bueno, te dicen que gracias a Juan Carlos se desatascó la cosa. Es un frívolo. Y ahora, mira, ahora sí que viene la canción del gigoló, que es una canción que ponemos mucho cada vez que sale a relucir Juan Carlos de Borbón, que Inma la coloca estupendamente, pero además de lo bien que suena, deberíamos traducir lo que canta el trompetista estadounidense Luis Prima, ¿no? Bueno, ¿qué hago? ¿Lo traduzco yo? ¿Lo voy traduciendo yo? Lo intento. Venga, va, a ver. Solo soy un gigoló. Y a donde quiera que vaya, la gente sabe quién soy. Cobrando por cada baile, vendiendo cada romance. Y llegará el día en el que dejaré de ser joven. ¿Qué dirán de mí? Cuando llegue mi final, yo sé que dirán de mí, solo es un gigoló. Y así la vida seguirá sin mí. Oye. People know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo's. Life goes on without me, 'cause A ver, vamos a lo nuestro. Has dicho que desde la tribuna del Congreso tanto Heribert Barrera como los diputados y padres de la Constitución Peces Barba, que era del PSOE, y Soletura del Partido Comunista, se mostraron en contra de esos acuerdos, ¿no? Pero antes o después de que se firmaran. Después. Claro, es que los acuerdos para que este país siguiera siendo católico con la etiqueta de laico se firmaron en enero de 1979. No había pasado ni un mes desde que se aprobó la Constitución del 78 y ya estaban haciendo trampas, aprobando acuerdos a espaldas de la ciudadanía y sin debate. El debate parlamentario para discutir los acuerdos con el Vaticano se celebró 9 meses después de firmar. ¿Qué sentido tiene eso? 9 meses después, claro. Eso fue en septiembre, que esto es una cachondeo. Ir a debatir al Congreso lo que ya lleva firmado 9 meses. Pero así es la derecha, pidiendo limpieza cuando tiene la casa hecha una guarrería. Soletura, diputado del PC, se quejó de que esos acuerdos se hubieran firmado a espaldas de la opinión pública porque se le reconocían a la Iglesia principios legales que el Poder Legislativo aún no había determinado ni aprobado, que no hubo conversaciones con los grupos políticos y que lo que en realidad se había firmado era una confesionalidad encubierta. Y así era. Peces Barba, del Partido Socialista, usó las palabras falta de constitucionalidad. Y estamos hablando de que estos dos eran padres de la Constitución. Sí. En especial dijo que todo lo referido a lo que consideró privilegios excesivos de la Iglesia Católica en materia de enseñanza, porque se establecieron condiciones que no figuraban en la Constitución. Los acuerdos de enero de 1979
nos los metieron a los españoles por la puerta de atrás, impidiendo que los parlamentarios debatieran y aprobaran primero las leyes que aseguraban la libertad religiosa y sobre todo los asuntos de financiación y de enseñanza. Pero bueno, esto fue como lo del rey, o lo metían a la fuerza o aquí los Borbones habrían desaparecido en 1980 y la Iglesia no seguiría engordando sus buches con dinero público. Hay que recordar en ese debate quiénes estuvieron a favor de los acuerdos, ¿no? Que tampoco hace falta, en fin, el gobierno de Suárez, evidentemente. Claro. Y Alianza Popular, el actual PP de Fraga, franquista de toda la vida. Del franquista Manuel Fraga. Sí. El que defendió la necesidad de seguir engordando a los curas, pero sin decirlo así de claro, fue Marcelino Oreja Aguirre, que era un señor franquista disfrazado de UCD, que luego se cambió otra vez de chaqueta para pasarse al PP. Dijo este señor que los acuerdos eran muy acertados porque redefinían las relaciones de España y la Iglesia Católica porque vivíamos en una nueva realidad social. O sea, hipócrita a tope. Según el gobierno de Suárez, los nuevos acuerdos se fundaban en 3 principios esenciales. La libertad religiosa, mira tú qué majos. La no discriminación por razones relacionadas con las creencias y las prácticas religiosas. Insisto, que majetes, claro. Que ya iban a dejar de creer a cada uno por lo que le diera la gana, se agradece mucho. Y el tercer principio esencial era la neutralidad del Estado en los asuntos religiosos. Por eso, gracias a esa neutralidad, tenemos un jefe de Estado asistiendo oficialmente y doblando la cerviz delante de un papa. No como ciudadano católico, que no lo es. Asiste a los paripés católicos representando al Estado. Y hemos visto cómo se ha casado y ha ido con la ciudadana Leticia a ofrecer el ramo a la muñeca que hay en Atocha. Y que cuando nació la niña Leonor, todo muy moderno, también la moderna Leticia fue a ofrecer a la niña una muñeca. ¿Pero esto qué es? ¿Esa es la neutralidad del Estado en materia religiosa? A mí como si Felipe y Leticia llevan cilicio y se rezan 4 rosarios al día, pero no como representantes de un Estado de farsante a confesionalidad. Que mucho catolicismo en la zarzuela y mucho salir en el ola haciendo comuniones y confirmaciones y las nenas todavía no han aprendido a santiguarse o a persignarse. A ver si aprendemos la diferencia. Respecto a Fraga, en aquel debate a toro pasado, dijo que los acuerdos eran necesarios puesto que este país era de mayoría católica. Claro que sí, guapi. Sobre todo los que hemos sido católicos a hostias, y porque no quedaba otra. Y con sus habituales formas fascistas dijo que el gobierno tenía derecho a negociar sin necesidad del consenso de las fuerzas políticas. Pero de verdad, sarandonga, nos vamos a comer, sarandonga, yo no con bacalao, sarandonga, ya en lo alto del puerto, sarandonga, que mañana es domingo, sarandonga, 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 yo ya me cantaré. Pues como vamos llegando al final, aquí estamos 45 años después, bueno, 45 de lo último, ¿eh? Sí. 45 años después, sin que se haya movido una coma, de unos acuerdos que mantienen blindados los privilegios de la Iglesia. Totalmente, que los sí, tiene. ya Esto no hay quien lo mueva de momento. Vamos a dejar de molestar, sí. Y bueno, pues son que han repercutido muy perjudicialmente en el sistema educativo. La educación está secuestrada por la Iglesia, pero pagada por nosotros. Este sí ha sido el gran suspenso del Partido Socialista por culpa de Felipe González y todos los suyos. Han sido muy cobardes, han perdido un tiempo precioso y con mayorías para haber apostado por formar a ciudadanos con memoria histórica y con memoria democrática, ciudadanos laicos. En 45 años el enemigo se ha rearmado y ya tiene en sus manos casi toda la enseñanza. Es más, fueron aquellos socialistas de Felipe González, y viene bien recordarlo en estos momentos porque estamos en plena campaña de IRPF, los que se inventaron la casilla de la Iglesia en la declaración para que además de todo lo que se les pagaba, se les pagara aún mucho más. Tengo delante la portada de la revista Cambio 16 del 20 de junio de 1988, un reportaje maravilloso que hizo Carlos Santos aquel entonces, con un titular que dice: impuesto religioso, los socialistas pasan el cepillo. Aquello alguien lo llamó en su momento el social catolicismo, y así era. Era ministro de Hacienda Carlos Olchaga, que estudió con curas. Y también hemos tenido a José Bono, que muere por besar el anillo de los carnavales, no, de los cardenales. Bueno, a lo mejor los carnavales, y los carnavales también. Sí, le gusta disfrazarse de algunas cosas. Y Carmen Calvo, que ha protegido las inmatriculaciones de la Iglesia, a Isabel Celá, ministra de Educación, e inmediatamente después embajadora en el Vaticano, que reverenció al Papa vestida con mantilla y peineta, como recién salida del siglo XIX. El PSOE ha sido el paraíso terrenal de la Iglesia y no paran de recibir hostias de la Iglesia. ¿Qué te parece? Han querido cuidar tanto el voto católico que han descuidado, incluso expulsado el voto librepensador, el voto de los que quieren que los miles de millones que se tiran en la Iglesia se los lleven los servicios públicos y las necesidades de los españoles.
españoles. Seguimos manteniendo a los curas en sus casas, en los ejércitos, en los colegios, en los hospitales y en las cárceles. Seguimos manteniendo a monjas que montan pisos turísticos con nuestro dinero y sin pagar impuestos. Miles de millones de euros destinados a una secta religiosa en los últimos años que, de haberse empleado en vivienda pública y protegida, yo calculo que no tendríamos a un solo español sin casa. Our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Hasta aquí nuestra última serie de Acontece que no es poco. Sí. Mañana más y distinto. Venga. A ver qué pensamos. Venga. A ver qué tramamos mañana. Sí, ¿Vale? más fuertecillo. Venga, Más sueltecillo. No, mañana no. No. Mañana no, no. que no. Mañana empieza el Mundial. ¿Qué me Mañana di- empieza el Qué Mundial. alegría, qué alboroto. El lunes debuta España. O sea que ya nos reencontramos en Acontece que no es poco el martes. Bueno, pues hasta el año Martes 16. Hasta el año que viene. O sea que hay tiempo para pensar algo. Venga, chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.